¿Qué tal? Vamos empezando. Bueno, esperemos que estemos todos suficientemente despiertos. Y buenos días también a los que nos ven desde otros lugares por internet. Vamos a dar paso a la primera ponente de hoy, a Elena Cosano. Ella es escritora, diplomática de carrera y traductora literaria. Nació en Nueva Delhi y pasó allí los primeros años de su vida. Su infancia transcurrió a continuación entre Moscú y París, donde se escolarizó en primaria y empezó a escribir cuentos a una temprana edad. Fue laureada por el gobierno francés con el primer premio de literatura española en el Concours General des Lycées, perdón por mi pronunciación. En su etapa universitaria cursó estudios de filosofía, psicología, derecho y filología rusa en París, Viena, Madrid y Moscú, así como en la Escuela Nacional de Administración de Estrasburgo. Entre sus libros, los libros que ha publicado, su primera novela, 3 reencuentros y 9 días de amor teórico, un libro de cuentos, Mariposas. Sus obras más recientes son Cándida, diplomática, Almas brujas, que recibió el premio Rubén Darío en 2014, El viento de Viena, publicado en 2015, tuvo el Premio Internacional de Literatura Agua y Viento de Buitrago de Lozoya, y su última novela, Teresa la mujer, publicada en 2016 por la editorial Esfera de los Libros. La verdad es que la he conocido y la he invitado a raíz de leer su novela sobre Teresa, que os recomiendo también. Y bueno, muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. La ponencia con la que ella empezará hoy es La luz de la consciencia en Occidente y en Oriente. Pues puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días. Ahora se oye. Buenos días a todos. Me toca abrir el fuego y a estas horas de la mañana me temo que yo no estoy muy despierta. Así que iré a lo mejor despertándome poco a poco. Por favor, tengan paciencia conmigo al principio. Maribel me había invitado para hablar sobre todo de Santa Teresa, pero me di cuenta que era en Ávila. Tuve el privilegio de estar aquí el 28 de marzo, que era el 501 cumpleaños de la Santa, y hice una presentación del libro en el Episcopio y tuve ocasión de responder a las preguntas del público, y eran preguntas tan expertas que me di cuenta que aportar algo en Ávila sobre vuestra Santa es realmente muy difícil, porque sabéis más que todo lo que podamos saber los de fuera. Así que pensaba hacer una ponencia o una charla sobre algo que a lo mejor conozcáis menos, que es la sabiduría oriental, y dentro de la sabiduría oriental, la vía del yoga. Y tiene curiosamente mucho que ver con Santa Teresa, porque en cierta forma es como que el acceso a la consciencia, o a lo absoluto, o como queramos llamarlo, puede ir por varias vías. Pero todas ellas, unas más largas, otras más cortas, son un poco como ríos que llegan al mar. Santa Teresa eligió una, que la conocemos, y la conocéis vosotros probablemente todavía mejor, que llegó a la unión mística. Pero hay otras formas de llegar, y en Oriente hay otras técnicas y otras maneras que también funcionan. Y curiosamente, cuando llegan, lo que describen, lo que relatan otros místicos de todos los tiempos y de todos los continentes es muy parecido. Y ese parecido es lo que a mí me ha llamado la atención, porque demuestra que en cierta forma las vías, todas ellas verdaderas y todas ellas eficaces, nos llevan al mismo lugar. Y ese lugar se puede llamar la verdad, el absoluto, el universo, Dios, el amor supremo, la sabiduría, la paz, realmente lo que uno quiera. Y como uno lo llame, depende de la vía elegida. Si ha elegido una vía católica, o ha elegido la vía del sufismo, o ha elegido la vía del yoga, que es de la que a mí me gustaría hablar con más detalle, pero que en el fondo, cuando se llega, si se tiene la suerte o la gracia de llegar, se llega a lo mismo. Así que hoy me gustaría hablaros de Sofía, de lo que llama la filosofía, que es esa sabiduría, que es un poco todo, que es verdad, amor, paz, felicidad, bienaventuranza. ¿Qué es el amor a la sabiduría? ¿Qué es la filosofía en Occidente? ¿Y cómo se llega a lo mismo en Oriente? Cuando hablo de Oriente y de Occidente, son conceptos que realmente son discutibles. En realidad me estoy refiriendo no a áreas geográficas, sino a concepciones diferentes del mundo. En Oriente hay personas con una mente totalmente occidental. Si os vais a una universidad india
cuando hay unos ingenieros maravillosos y unos informáticos de primera, tienen una mente totalmente científica, racional, que es lo que yo llamaría la mente occidental. También en Occidente, si hablamos de gente pues, como Santa Teresa o como muchos contemplativos, como algunos poetas, tienen en realidad una mente que yo llamaría más oriental. Es decir, que los términos Oriente y Occidente son en realidad, en cierta forma, arbitrarios. Estoy hablando de tradiciones culturales, de formas de ver el mundo, que ahora voy a explicar con más precisión, pero no es una delimitación geográfica. Probablemente yo sea más oriental que muchos orientales y entre el público seguro que lo mismo y igualmente en el Japón actual tienen una mente a menudo increíblemente occidental, increíblemente pragmática. La peculiaridad de Occidente es que aquí nace la filosofía como una búsqueda de la verdad a través del conocimiento racional científico. Y creo que es importante hablar de los orígenes de la filosofía en Occidente como un invento entre comillas, particularmente occidental, porque en Oriente no hubo ese approach, esa especie de tentativa de llegar a la verdad a través del lenguaje. La filosofía occidental se basa en el logos. El logos se puede definir de muchas maneras y los diferentes autores de la antigüedad lo han definido cada uno a su manera, pero en general hay como un consenso que el logo es el verbo, pero es también la razón, es el intelecto, es el raciocinio discursivo, es la lógica, que por ejemplo Aristóteles desarrollaría más tarde con un gran rigor, y es lo que supone la técnica y la peculiaridad de la filosofía occidental. Es decir, mientras en la antigüedad el ser humano siempre había intentado comprender el mundo de diferentes maneras, con fuerzas sobrenaturales, con mitos, con leyendas, con todo un panteón de dioses, con fuerzas diferentes, el mundo se veía antiguamente como una especie de caos en que los humanos pues, eran una pequeña fuerza más, con poquito poder, que estaban al albur de los elementos, de los dioses, pues del dios sol o del trueno o del viento. Y entonces todas esas fuerzas había que propiciarlas, y había que propiciarlas con rituales, con ofrendas, con sacrificios, y se trataban de comprender a través de mitos, leyendas y religiones que trataban de explicar esa realidad. Estamos en ese mundo, en un mundo mágico, en un mundo en que en cierta forma todo es posible, porque no hay un orden real, no es un cosmos, es un caos. Y cada elemento, en cierta forma, es soberano, ninguno tiene un poder absoluto y se pueden todos propiciar convenciéndoles. Es decir, siendo agradables con sacrificios, con ofrendas, con rituales, con plegarias. Pero no hay ni una escala de valores, ni una ética realmente, generalmente consensuada, ni una objetividad real. Lo que intenta la filosofía cuando nace en Grecia es distanciarse de lo que es la actitud mítica, distanciarse de ese mundo lleno de fuerzas sobrenaturales y tratar de basarse únicamente en la fuerza de la razón, en lo que es propiamente humano, en lo que ellos consideraban la grandeza del ser humano, que es el logos, para, a través de un sistema únicamente racional y por lo tanto totalmente objetivo, porque se considera que la razón es, digamos, el fundamento de la humanidad, aquello que todo ser humano, por el hecho de ser humano, va a tener y que nos diferencia, por ejemplo, de otros seres vivos, las plantas o los animales, que probablemente tengan ciertos tipos de sensaciones, sentimientos, percepciones o consciencia, pero que no disponen de logos, es decir, que no disponen de un discurso racional. Empieza así la filosofía, con el logos. A la vez vemos las religiones, que es también el fundamento de lo que yo llamo la cultura occidental. Si vemos las religiones judeocristianas, hablan también del logos, con pues, frases también traducidas diferentemente, como en el principio era el verbo, y el verbo también se traduce por logos, se traduce por Dios, se traduce... Y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Es decir, que el logos, la razón, se convierte en un atributo de la divinidad o incluso en la esencia misma de la divinidad. Esto es una peculiaridad de Occidente que no comparte Oriente. Todo esto viéndolo en visiones del mundo, no en geografía. Para Occidente, la filosofía, que es una búsqueda de la sabiduría, es una búsqueda
a través del logos, una búsqueda a través de la razón. En Oriente no. Oriente llamaría a esto la mente. La filosofía es mente. La mente son los pensamientos, pero para Oriente en general, y cuando hablo de Oriente hablo del hinduismo, hablo del budismo y hablo de muchísimas ramas que surgen de ahí, como por ejemplo el yoga, que tiene una base pues, más hinduista, pero que comparten una visión del mundo. Y en esa visión del mundo oriental, el pensamiento, la mente, no solo no nos va a llevar a la verdad, sino que es el obstáculo. La visión de la consciencia en Oriente es totalmente diferente. La consciencia es aquello que nos va a permitir contener pensamientos, contener la mente, pero está, digamos, detrás de la mente. Y siempre utilizan comúnmente la imagen del cielo. Hay que imaginarse que la consciencia es un cielo diáfano, azul, sin una sola nube. Cuando tenemos pensamientos, cuando tenemos ruido interior, vamos a tener nubes. Entonces, a través de técnicas de control mental, como son los diferentes tipos de meditación, o como puede ser el yoga, vamos a tratar de controlar esas nubes para ver el cielo que hay detrás. Es decir, para tener una consciencia límpida. Eso es algo que Occidente prácticamente no concibe. En Occidente, cuando hablamos de meditación, estamos pensando en meditar sobre algo, es decir, en ponernos a pensar de forma más o menos focalizada, más o menos concentrada sobre un tema. Es decir, tengo un problema, voy a meditar sobre él. Eso es totalmente occidental y un oriental no lo entiende, porque para él meditar es el cese de la mente. En los Yoga Sutras de Patanjali define el yoga como el cese de la mente. Eso es algo que en Occidente casi no se concibe, ya más porque hay más influencias, pero que tradicionalmente no se ha concebido porque la tradición occidental es una tradición mental, es una tradición del cultivo del raciocinio y de la mente hasta extremos sublimes y excelsos, porque los sistemas filosóficos de Occidente son imbatibles. Cuando hablamos de la crítica de la razón pura, por ejemplo, o de toda la filosofía escolástica, es maravillosa, pero es la mente con la mente, y eso para un oriental es algo que no va a llevar jamás a la verdad. Va a tener unos sistemas filosóficos maravillosos, grandiosos, sublimes, arquitectónicamente perfectos, pero lo que hacen es, en cierta forma, dar vueltas alrededor de la verdad. Para mí, el filósofo occidental que más se acerca es, en cierta forma, Kant, cuando en la crítica de la razón pura, después de una teoría del conocimiento increíble, arquitectónicamente perfecta, impresionante, impactante, nos dice algo como, bueno, y hasta aquí llega la razón, y más allá es la fe, es dar ese salto. Ese salto, en cierta forma, lo da Oriente, porque es cuando la inteligencia no la discursiva, sino la otra inteligencia, se da cuenta que hay algo a lo cual no se puede llegar a través de la razón. A eso sí llega la religión cuando dice, por ejemplo, que las verdades, que los dogmas son suprarracionales, que es algo que para la actitud científica es como un insulto. ¿Cómo suprarracional? Para la actitud científica occidental, lo real es racional, y creo que quien mejor lo define es Hegel con esa frase de lo real es racional. Es decir, que todo lo que existe es racional y por lo tanto la mente humana la puede comprender. Para Oriente eso no es así. La mente es profundamente limitada. La mente es la parte más sutil del cuerpo y como la parte más sutil del cuerpo, como el mismo cuerpo, está limitada. No es el espíritu y no es el alma. Personas occidentales que han llevado a cabo una vía católica, como Santa Teresa o San Juan, sin embargo, llegan a esa verdad absoluta a la cual no llega la ciencia y no llega la filosofía occidental. Es decir, dan ese salto. Lo dan a través de técnicas que, curiosamente, a pesar de ser occidentales, y en este caso muy católicas, se parecen a las vías orientales. Y ahí es donde a mí me gustaría hablar de vías orientales. La que yo mejor conozco, porque es la que más he estudiado, es la del yoga, y tiene mucho que ver con lo que hace Santa Teresa, aunque haga unas asanas y unas prácticas que ella obviamente pues jamás hizo. En Occidente no se entiende el yoga. Se ha exportado una visión deportiva, sobre todo en Estados Unidos, que a mí me encanta y que recomiendo para la salud del cuerpo, porque son unas poses muy sanas y se trabaja la respiración y uno puede tener una silueta mucho más agradable y una postura más elegante y está llena de beneficios, así que la recomiendo, pero eso no es yoga.
Eso está más cerca del deporte, de la gimnasia rítmica, de lo que uno quiera, pero eso no es yoga, con todos mis respetos. Yoga viene de una palabra sánscrita que viene de yug, de ahí proviene en prácticamente todas las lenguas indoeuropeas la palabra yugo, es decir, yoga es una unión. Yoga, además de ser un camino para lograr esa unión, es la propia unión, es decir, el éxtasis. Por eso me refiero a Santa Teresa cuando llega a los éxtasis. Yoga es un estado de unión. ¿Y de unión con qué? Se puede discutir mucho. Ellos tienen una visión tripartita del ser humano. Está el cuerpo, que es la parte material, física más grosera, más pesada, de vibración más baja. Está la mente, que es parte del cuerpo, pero es un poco el puente. La mente es el puente porque es la parte más grosera del cuerpo y la parte más sutil del alma. Entonces, la mente está entre los dos. Y tenemos el alma. El alma es el Atman, es una parte en cierta forma divina, que es parte de Brahman, del Dios universal, del absoluto, del universo, del todo, como quiera llamarse en función de la tradición a la que nos queramos referir. Lo que hace el yoga es unir, es decir, unir el pequeño yo con el yo absoluto, unir el cuerpo con la mente y llegar al absoluto, es decir, llega a eso que busca la filosofía occidental a través del raciocinio, a través de la ciencia, del discurso racional, de la lógica aristotélica. Quiere la verdad, el absoluto, quiere Dios, quiere comprender el mundo. Y llega a través de lo que nos llama un camino de 8 miembros, que es el Ashtanga Yoga. Ashtang de 8, significa 8. Es decir, es un camino que tiene 8 partes. Y estas partes del camino son muy parecidas a cualquier otra tradición. Los 8 miembros del yoga generalmente se ven como un orden cronológico o de importancia, porque en cierta forma cada parte se basa sobre las anteriores, pero realmente no son sucesivas. No es que uno llegue a asana después de haber hecho yama y niyama, sino que en cierta forma todo es necesario. Lo mismo que en la vía cristiana, pues a lo mejor va a haber una parte de ascesis, pero eso no significa que nos liberemos de la ética o de la moral. Lo uno no quita lo otro, no podemos aislarlo. Es un camino de 8 miembros, es un camino que tiene 8 miembros, pero que en realidad podía haberlo subdividido de otra manera. Y les voy a hablar un poquito de cuáles son esos miembros. El fundador, no realmente el fundador, pero tal vez el codificador por escrito del yoga, se cree que es un sabio, Patanjali, que escribió los Yoga Sutras. Eso es un poco el manual de qué es el yoga. Él realmente no se sabe ni siquiera si existió, o si es un personaje legendario, o si es un seudónimo, y que en realidad fue otro maestro quien lo escribió. Realmente no se sabe. En Oriente los términos históricos fluctúan y son increíblemente vagos. Entonces, cuando se le pregunta a un hindú de cuándo data el yoga, dice las cosas más variadas, de 5.000 años, 10.000 años, siempre existió, desde que existe la humanidad y yoga, existen unas pequeñas estatuas de la edad de piedra que ya demuestran personas en posturas de yoga. Para ellos el yoga es tan antiguo como el ser humano. Esto tal vez sea científicamente discutible, a lo mejor es parte del mito. En cualquier caso, ellos lo ven como algo intrínsecamente humano, porque el ser humano siempre ha intentado llegar a comprender el mundo. Y en Oriente se ha hecho a través de estas vías de yoga. El yoga en realidad es sobre todo una vía de meditación, y se cuenta que surge cuando las personas meditaban quietas debajo de un árbol y de tanto meditar pues perdían la sensibilidad en las piernas, perdían toda movilidad. Y entonces intentaron desarrollar una meditación en movimiento. Y con esta meditación en movimiento surgen las asanas. Las asanas son las posturas, es una de las partes, uno de los miembros del yoga. Para nada la principal. Las posturas están al servicio de la meditación. Simplemente son posturas que crean unas ciertas reacciones físicas que ayudan a concentrar la mente, que ayudan a liberarla de los pensamientos, es decir, a controlar todas esas nubes y hacer que el ser humano pueda focalizarse y pueda limpiarse, pueda llegar a la consciencia. Son un instrumento. Para nada son las asanas la finalidad del yoga. Para nada. Son instrumento y además es un instrumento que normalmente con la práctica se vuelve cada vez menos importante.
Después de las asanas, los siguientes miembros son ya la meditación y luego el éxtasis. Y una vez que se ha llegado al éxtasis, a nadie se le ocurre hacer el pino o hacer... Ya no es necesario. Es como una vez haber subido ya la escalera no es necesaria. No significa que haya que despreciarla. Las vías son buenas. Hay que honrar lo que nos ha llevado a un cierto nivel de consciencia. Pero ya esa vía no es necesaria. Ya no necesitamos la escalera porque estamos arriba. Les voy a hablar de los 8 miembros. El primero es ético. Se llama yama. Los voy a citar en sánscrito, pero para los que no lo sepan, realmente esto no es una clase de sánscrito y no tiene ninguna importancia. La importancia es el contenido. Yama es la ética. Realmente es el primer miembro porque es lo más importante. Consideran que si no hay una ética, y ellos consideran ética la moral hacia el entorno, mientras que la palabra moral, ya sé que etimológicamente moral y ética tienen la misma etimología, que es pues mores o ethos, es decir, significa lo mismo, pero se considera la ética hacia los demás como una regla de conducta más hacia el exterior y más social, y la moral algo más interior, de un comportamiento más de disciplina, de no hacer daño y de disciplina personal. En la ética se correspondería a lo que nosotros decimos de no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran, o bien hazle a los demás lo que querrías que te hicieran, ¿no? Es decir, preceptos éticos realmente universalmente aceptables. El primero de yama es ahimsa. Ahimsa tiene una particular importancia en el budismo. Ahimsa es la no violencia. Y ya saben que en el budismo la no violencia es esencial. En el yoga también, porque la no violencia se aplica a todo. Se aplica a los demás, se aplica en la sociedad, se tiene que aplicar en la política, se tiene que aplicar en la filosofía, en la familia, y se tiene que aplicar hacia uno mismo. Es decir, en la propia práctica del yoga, incluso en la propia práctica de los asanas, está el principio de la no violencia. Y eso es algo que en Occidente no se entiende. Yo he impartido clases de yoga, obviamente occidentales, y me llamaba la atención el diálogo interior de las personas. Yo recuerdo personas hablándose a sí misma con no logras hacer el puente, no sirves para nada, eres negada, no sirves. Decía, Dios mío, cuánta violencia hacia uno mismo. Eso es todo menos yoga. En yoga es aceptar los límites, es observar, es compasión, es no violencia, empezando por uno mismo. Es sobre todo, en el yoga no hay comparación, es decir, cada uno tiene el nivel de flexibilidad en el que está, el que la naturaleza o Dios le ha dado, ese es el que hay. Y para nada hay que forzar, hay que aceptarlo y honrarlo y trabajar con esa base que es la que tenemos. No violencia, empezando con uno mismo. Es el primer principio de la ética, de yama, la no violencia. ¿Qué implica, por ejemplo, una dieta vegetariana en casi todas las escuelas? ¿Por qué? Porque se considera que es una violencia matar a un ser vivo para nutrirse de él si no es estrictamente necesario. Incluso si es estrictamente necesario, también se considera un acto de violencia. Por eso, la filosofía del veganismo o la dieta vegetariana, en prácticamente todas estas doctrinas se considera una parte central por la filosofía de la no violencia, porque se considera que si tú te nutres de violencia no vas a poder ascender, porque moralmente vas a estar ligado a unas energías muy bajas de violencia y no vas a poder tener una práctica ascética que te permita elevarte. La no violencia es esencial en todo Oriente y es algo que en Occidente no existe. En Occidente, cuando pensamos, por ejemplo, a Descartes, con toda la filosofía y la ciencia sirven para que el hombre sea el dueño y el poseedor y que domine la naturaleza. Eso es Occidente, es dominar la naturaleza. En Oriente no. En Oriente somos uno con la naturaleza, somos todos parte del absoluto, somos cíclicos, somos parte de la naturaleza, no violencia. Y por lo tanto, como somos parte de ese ciclo, tenemos que honrarlo y respetarlo. Eso es mucho más oriental que occidental, aunque ahora mismo pues también en Occidente, con pues el ecologismo, el veganismo, se está poniendo en cierta forma de moda y empieza a haber como más influencia oriental, entre comillas. Ahimsa, la no violencia. Siguiente. Otra cosa, en la política la no violencia. Piensen ustedes en Gandhi. Gandhi logra una revolución y una independencia contra un imperio a través de la no violencia. La no violencia es muy poderosa y ha habido maestros que dicen que únicamente aplicando la no violencia se llega al yoga, es decir, al estado de unión con el todo. Únicamente con este principio de no violencia. El siguiente es satya, que es la verdad, a veces se traduce por no mentir. Es también un principio de yama poderosísimo.
hasta tal punto que dicen que quien realmente domine el principio de verdad podrá hacer milagros. Dicen que algunos maestros, todo esto leyenda o verdad se puede discutir obviamente, pero cuentan que algunos maestros, como siempre han dicho la verdad, no pueden mentir y que eso hace que transformen la realidad únicamente a través de la fuerza de su palabra. Es decir, un maestro dice cuando estás enfermo, estás sano, y como no puede mentir, sanas. Y así se producen los milagros. Si el maestro dice se hace de noche, pues a lo mejor se hace de noche, porque no puede ser de día si él dice que es de noche. El principio de veracidad, de verdad, es esencial en una práctica personal, espiritual. En todo camino tiene que haber verdad, porque si no produce una contradicción y un desdoblamiento interno. Y ese desdoblamiento es lo contrario del yoga, que lo que quiere es unificar y unir. Una persona que miente no podrá llegar, porque produce desdoblamientos y eso perjudica la unión. El siguiente es asteya, que es el no robar, el no... Bueno, en todos los mandamientos está siempre el no robar, el no apropiarse bienes que no nos pertenezcan y que va más allá en, por ejemplo, los principios de en la alimentación, no alimentarse de más de lo que necesitamos, no coger nada que te pertenezca y no coger nada de lo que puedas prescindir. Es decir, esa filosofía de el mínimo. Luego está un concepto que es el cuarto, tenemos ahimsa, satya, asteya. El cuarto de yama dentro de la ética es brahmacharya. Brahma, están los brahmines y está Brahman, es convertirse en un vehículo divino. A veces se traduce por celibato, a veces se traduce por pureza, por continencia. Realmente es un principio que se puede interpretar de muchas maneras, pero que cuya base es la pureza. Es la pureza del cuerpo y es la pureza del pensamiento hacia los demás dentro del comportamiento, porque estamos en la ética, es decir, del comportamiento hacia los demás. Es tratar a los demás y tratarse a uno mismo con pureza. Y luego está aparigraya, el no desear cosas, el no apego a las cosas, a los seres, el no acumular. Estos son los principios de la ética. Y luego vienen los principios de niyama, es decir, tenemos primero la ética, que es yama, y 2, niyama. Estamos viendo los 2 primeros miembros del yoga, cuando aquí los reducen a las asanas. Y son poderosísimos, podemos realmente quedarnos sin las posturas y ya con esto llegamos. Niyama están sausha, que es la limpieza, la pureza, está santosa, que es el conformarse con lo que se tiene, el estar contento con lo que haya. Es una especie de resignación cristiana positiva o de estoicismo en la filosofía occidental, de ser uno con la ley natural, aceptar lo que venga, decir sí. Es decir, no negarse, aceptar la realidad tal y como es y ser feliz con ella. Y esa aceptación realmente da felicidad. Es también un principio de gran poder. Luego está tapas. Y tapas es algo que en la mística, en la parte de ascesis, se utiliza mucho en Occidente. Tapas se traduce por fuego, por calor, el fuego que quema las impurezas. Son las austeridades. Dentro del yoga también es la práctica física de las asanas, que puede ser dura, o la práctica de los ayunos, o las prácticas de purificación física. Todas esas prácticas que son una disciplina, que son un esfuerzo, son un fuego, y son una especie, siempre sin violencia hacia uno mismo, pero que conllevan disciplina. Y se supone que ese fuego de la disciplina va a quemar las impurezas y va a permitir que nos elevemos. Eso en el catolicismo es evidente. Todas las prácticas de ayuno, las prácticas de mortificación, es eso, es el fuego que quema las impurezas, también en la alquimia, el fuego purificador. Siguiente principio de niyama, es muy bonito, es svadhyaya. Svadhyaya ya es más mental, es el estudio de las sagradas escrituras y el estudio de uno mismo. Eso en Santa Teresa es cuando ella siempre dice que antes de empezar a rogar, a meditar, ella siempre se refugiaba primero en un libro de espiritualidad para centrar bien la mente. Es para centrar la mente y para desarrollar la mente, porque también es importante y porque también somos seres mentales y necesitamos lecturas que nos eleven. Es decir, esta es, digamos, la vía intelectual dentro del yoga, leer lecturas que nos inspiren y que nos eleven. Y
y también el conocimiento de uno mismo. Luego está el quinto principio, que es Ishvara Pranidhana. Ishvara es el Señor, es la entrega a Dios. La entrega a Dios es la entrega total de la voluntad. Eso obviamente en cualquier tradición cristiana es una evidencia que, bueno, en el propio Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es la fusión de la pequeña voluntad del ego dentro de la gran voluntad del Señor y dejarse guiar. En todos los místicos hay una entrega total. En el yoga es lo mismo, no hay tanta diferencia entre Oriente y Occidente. Es lo mismo, a veces con un diferente orden, pero no son vías tan distintas. Llegamos al tercer miembro. El tercer miembro es el único que se conoce en Occidente, es asana, son las posturas. Se ha desarrollado un catálogo de posturas maravillosas, cada vez la ciencia está estudiando más sus beneficios, tiene beneficios médicos, esto Maribel seguro que me lo puede confirmar, para salud, longevidad, para curar pequeños problemas, para llegar a un equilibrio mental. Es maravilloso, se sabe que el cuerpo y la mente pues, están muy interrelacionados. Y bueno, pues digamos la postura, las posturas, el yoga, lo que conocemos aquí, es verdad que nos ayuda muchísimo a estar más sanos también mentalmente y a encontrarnos mejor con nosotros mismos. El siguiente miembro es pranayama. Eso es algo que en Occidente no se ha estudiado tradicionalmente. Pranayama tiene varias etimologías. Viene de prana, que es un poco como el chi, es la fuerza vital, es el soplo de vida, y se puede traducir como la expansión del soplo vital o el control de la respiración. Son técnicas de respiración que generalmente se estudian dentro del yoga y que llevan al control de la mente, de las emociones y del pensamiento. A través de la respiración casi se puede controlar la vida y la muerte. Cuando vemos estos fakires que pueden enterrarse durante horas y no respiran, a través de ese control es como que podemos casi vivir como, nosotros no, pero los que lo cultivan realmente, pueden casi vivir como si no estuvieran en un cuerpo material, es decir, pueden en cierta forma sublimar el cuerpo material hasta extremos insospechados, hasta extremos pues casi paranormales. Está demostradísimo cada vez más que la respiración, pues para relajación, es importantísimo porque altera el sistema parasimpático, altera las emociones y también es una forma de controlar el pensamiento. Casi todas estas técnicas, tanto las posturas como la respiración, son sobre todo para llegar a un control mental y facilitarlo. Cuando hay una postura muy difícil, es evidente que la mente se detiene, simplemente porque si uno empieza a pensar en otra cosa, se cae y pierde la postura. Entonces son técnicas de control mental muy poderosas que durante cientos y miles de años han estado ensayadas y que son eficaces, que realmente funcionan. El siguiente miembro, vamos por el quinto, se llama pratyahara. Esto es la deprivación sensorial para que los sentidos se recojan y la atención pueda ir hacia adentro. De esto Santa Teresa habla muchísimo. Cuando ella nos habla, por ejemplo, del castillo interior, de las moradas, y nos habla de cómo vamos entrando, cómo vamos siempre profundizando dentro del alma hasta aposentos cada vez más recónditos. Cómo al principio estamos fuera en el foso del castillo, donde están todas las alimañas, y cómo vamos entrando. Cómo es necesario para ello, por la puerta es la oración, que estemos en lugares de aislamiento, que puedan tener recogimiento. ¿Qué es eso? La deprivación sensorial es muy importante, por eso que no haya estímulos físicos que no alteren el sistema nervioso, porque entonces los sentidos se recogen y la atención va hacia adentro. Cuando la atención va hacia adentro es cuando realmente se puede llegar a la consciencia. Si la atención va con los sentidos y está pendiente del mundo exterior, es absolutamente imposible la vuelta a casa. El camino espiritual no es posible cuando los sentidos y la atención van hacia afuera. Hay que ir hacia adentro. Eso es lo que explica toda Santa Teresa en las moradas, cómo se va hacia adentro y cómo se va profundizando hasta la séptima morada, la de la unión mística, que en el yoga sería el samadhi, el éxtasis. Pratyahara, deprivación sensorial, aislamiento, ayuno, no ver a nadie, a veces oscuridad, ni frío ni calor, que no haya nada que pueda perturbar la paz. Luego viene el punto de concentración, dharana. Y ahí es lo que en Occidente sí lo tenemos. La concentración en Occidente se ha desarrollado mucho. Por ejemplo, el estudio en Occidente es dharana, es centrar la mente. ¿Qué es la concentración? La concentración es centrar la mente
en algo, excluyendo todo lo demás. Es decir, mientras en la meditación hay una especie de consciencia vaga, en el sentido de uno puede meditar sobre el cuerpo, sobre el entorno, sobre todos los sonidos, sobre el ruido de los pájaros o una fuente, en dharana, en la concentración, es solamente un punto, hasta que digamos que la mente se fusiona con ese punto, hasta disolverse y desaparecer. Hay prácticas en el yoga que son muy conocidas, como un yantra, puede ser una imagen. Santa Teresa lo hacía con la imagen de Cristo, porque en el fondo es lo mismo, y se trata de visualizarlo hasta estar dentro. Hay otra práctica muy conocida que es con la vela, que es mirar la llama de una vela durante minutos, durante horas. Hay un momento en que uno no ve la llama ni ve la vela y se convierte en esa luz. Esas son prácticas de concentración que son anteriores a la meditación. Todavía estamos en la etapa de concentración, no hemos llegado a la meditación. Por eso cuando en Occidente se creen que la meditación es pensar sobre algo, es algo infinitamente más complejo o más simple, simplemente es algo distinto. El punto séptimo es dhyana. Ya estamos llegando, estamos en el la penúltima fase del yoga. Dhyana es lo que llaman en Oriente meditación o contemplación. Puede definirse como el flujo ininterrumpido de la concentración y es en cierta forma la consciencia total sin punto de mira, es decir, la consciencia que es consciente de todo a la vez, pero de nada en particular. A eso es a lo que intenta llegar el yoga. Y eso los místicos llegan a ello después de... ¿Y qué se llega ahí? Ahí se llega, en cierta forma, a la verdad. Ahí se llega a una consciencia. Es cuando Santa Teresa nos dice, orar es pensar poco y amar mucho. Cuando se piensa poco, se llega a un vacío. Ese vacío se llena de algo. El vacío en Oriente es un concepto muy importante, sobre todo en el budismo. El vacío se confunde con el todo. El vacío es como si se llenara de Dios, se llena de la totalidad. Pero se necesita una preparación para llegar a ese vacío. Por eso todas esas etapas anteriores. Cuando llegamos a dhyana, ya el samadhi, que es el último miembro, es el estado de yoga. Es el estado de unión total con Dios. Sería la séptima morada, sería el matrimonio místico, sería la fusión, el éxtasis. Ahí es yoga. Hemos llegado a casa. Llegamos a una paz más allá de toda comprensión en que uno se siente uno con el universo. Este estado lo describen todos los místicos, en Oriente y en Occidente, y en el siglo XX con diferentes definiciones, como el estado oceánico, con el fusión con el todo. Ese estado es el que busca todo camino espiritual. Cuando llegamos ahí, hemos llegado a casa. Pero salvo una merced enorme, salvo una gracia inconcebible, se necesita toda una preparación, como diría San Juan, a través de vías, la vía purgativa, la vía iluminativa, hasta llegar a la vía unitiva. O se necesitan todas estas vías que nos define Patanjali con el yoga. En cierta forma, no son más que diferentes tradiciones, pero llegamos a lo mismo, llegamos a casa, llegamos a la séptima morada, llegamos al corazón, a lo más hondo del castillo, llegamos a esa paz más allá de toda comprensión en que nos fundimos, nos sentimos uno con la divinidad. Eso es la luz de la consciencia, tanto en Oriente como en Occidente. Si tienen alguna pregunta. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Elena. Yo creo que ha complementado muy bien toda la visión occidental que veíamos ayer, y para ampliar la perspectiva y ampliar la consciencia, como os decía ayer, esperemos que cada aportación vaya amplificando un poco nuestras consciencias, ¿no? ¿Alguna cuestión, comentario? Sí, el micrófono, un momentito. Habían levantado por ahí antes. Ahí atrás estaba... Sí, y ahora venimos por aquí. Bueno, estoy un poco acatarrada, pero me ha encantado la charla porque creo que nos ha dado una información muy global y a la vez muy sintética. Yo quería decirte una pregunta muy concreta. Por ejemplo, cuando una persona llega al samadhi, ¿y después qué? Después está quien lo mantiene,
y está quien recae. Pero aunque recaiga, siempre permanece el recuerdo y se puede volver. Vale, muchas gracias. Podría hablar mucho rato, pero vamos, paso el micrófono. Gracias. Yo no tengo un conocimiento del yoga, pero me atrevo a hacerte dos preguntas o dos clarificaciones. A medida que te oí hablar, recordaba un poco la visión de ayer sobre el cerebro, la neurobiología, y todos sabemos que los dos hemisferios cerebrales, cada uno tiene una función, unas características peculiares, uno más intuitivo, más emocional, el otro más racional, más lógico. Entonces, la primera pregunta es, el que Oriente y Occidente, de entrada ya, tengan una visión del mundo diversa, ¿puede tener una base neurobiológica? Sí, pero es muy interesante. Efectivamente, yo veo que, bueno, en Occidente a lo mejor damos más predominancia a lo que llamamos el hemisferio izquierdo, es decir, más racional, más discursivo, mientras el hemisferio derecho, que generalmente se considera la parte femenina, no sé si eso es adecuado, pero que sería más global, más intuitivo, etcétera, sería el más oriental. Yo creo que Occidente ha predominado a lo mejor esa forma más masculina, a lo mejor, y Oriente la otra, pero tanto los orientales como los occidentales tienen un cerebro que consta de dos hemisferios, entonces yo no creo que esas visiones tengan una base neurobiológica, yo creo que es más bien que es un tipo de cultura que se le ha dado más énfasis a una forma de ver el mundo más que a otra, dentro que cualquier ser humano tiene los dos cerebros y las dos formas de pensar y puede acceder a ambas. El yoga, más que utilizar un hemisferio, lo que es un sistema, es decir, en lugar del sistema nervioso simpático, es el parasimpático el que intenta activar. Por eso son técnicas a través de la respiración que relajan. Por eso es lo contrario del deporte, cuando se acelera el ritmo cardíaco y se acelera la respiración. En el yoga la respiración es cada vez más lenta y más profunda. Y la otra pregunta es quizá muy simple, pero al oírte hablar de los 8 miembros, en lo poco que yo conozco de la oración mística o de los pasos de la lección divina, los 4 escalones, ¿no tendría algo de relación el pasar de lo más...? Sí, yo creo que realmente es lo mismo, lo que pasa es que está formulado de otra manera, en otro orden, con otros puntos de énfasis y luego obviamente con un sistema doctrinal, ideológico y dogmático muy distinto, pero creo que realmente es lo mismo y que llega a lo mismo. Por aquí abajo. ¿Puedo hablar fuerte? Sí. Bueno, sí. No, pues... bueno, un minuto y ya. Bueno, muchas gracias por tu exposición, pero hay personas, y tú me parece que también lo entiendo bien, que dicen que no hay nada de malo en la práctica de estos ejercicios, y hay otros que dicen basta con no creer en la filosofía que hay detrás. Sin embargo, las personas que siempre veo que están promoviendo el yoga afirman claramente que la filosofía y la práctica son inseparables. Y es ahí esa razón a mí como cristiano, que me cuesta aceptar que la filosofía y la práctica del yoga, porque para mí son dos puntos que se excluyen mutuamente. ¿Tú me puedes agregar algo que me permita entender que no se excluyen mutuamente? Los hinduistas tienen algo muy peculiar y por eso creo que no se excluye. Cuando iban los misioneros a tratar de convertir a hindúes, en general no recibían ningún tipo de resistencia, sino que se dejan convertir inmediatamente. Les hablaban de Jesús y decían, maravilloso, lo creemos, es Dios, efectivamente. Y sin embargo luego iba el misionero a su casa y se encontraba pues a Ganesha con cabeza de elefante y luego al dios no sé cuánto y a Shiva y el dios tántrico con un falo y a Jesús al lado. Y claro, pues le chocaba un poco. Y sin embargo eso para un hindú no había ninguna contradicción. Yo creo en Jesús y creo en Shiva y para ellos no hay contradicción. La contradicción a lo mejor es para un cristiano que ve esta vía como exclusiva y excluyente, pero no sería para un oriental que nos acoge con mucho gusto. Si se puede
Disociar. Sí, en cualquier caso, la práctica física, es decir, lo que yo decía antes, que no es yoga, pero que es ejercicio y que es muy sano, pues sí, si a uno le apetece hacer el perro, el gato, el pino, pues yo creo que es muy sano y que no hace daño con un buen instructor. No sé si he respondido. ¿Alguna más? Elena, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. En primer lugar, me gustaría felicitarte por tu ponencia. Me encanta el tema de la filosofía, de la sabiduría y me gusta mucho. Y en segundo lugar, es un pedido de aclaración muy sencillo, muy simple, un término que no se quedó muy aclarado para mí, si no escribí de manera equivocada. En el inicio de tu charla, hablaste que la filosofía en Occidente y en el Oriente son términos arbitrarios. No puedo comprender el sentido de términos arbitrarios. ¿Podría aclarar? Sí. No son términos arbitrarios. A lo que me refería es que Oriente y Occidente se pueden concebir como ámbitos geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Occidente sería Europa, América, Oriente sería Asia, sobre todo. Y lo que quería decir es que yo me refería más bien a un tipo de cultura y a una forma de ver el mundo, es decir, a una frame of mind, ¿no? Weltanschauung, una filosofía del mundo, que no me refiero al hecho de que una persona haya podido nacer en Japón o en Francia, porque me parece que hay personas que pueden nacer en Alemania y tener a lo mejor una forma de ver el mundo que yo llamaría oriental, entre comillas, y un japonés que trabaja en una empresa multinacional puede tener una mente increíblemente occidental. Y ponía el ejemplo de los estudiantes indios de las grandes universidades, son muy científicos, muy pragmáticos y, entre comillas, muy occidentales en forma de ver el mundo y en valores. No sé si me he explicado. ¿Sí? Sí. Vale. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí se me ocurría una pregunta, un comentario. Hoy en día que hay mucha gente que practica la meditación, está de moda el mindfulness, sí. Algunos estamos siendo críticos con esto en el sentido de que si se disocia la práctica de una ética, por ejemplo, puede haber perjuicios, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que lo ideal es no disociar y en eso para mí el gran maestro pues sigue siendo Patanjali, porque es una globalidad y en cierta forma cada etapa presupone las demás y para mí es difícil la disociación. Ahora, controlar la mente creo que siempre es bueno, porque va a favorecer la concentración y va a tener efectos positivos en la vida. Cuando una persona tiene un problema emocional, por ejemplo, el hecho de controlar la mente o de tener acceso a prácticas de respiración creo que ayuda mucho. Así que yo te respondería, mi opinión es que lo mejor es no disociar, eso sería lo ideal. Pero si se disocia, yo creo que hace más bien que mal. Muy bien, muchas gracias. Un tema ahí para pensar. Cinco minutos, empezamos en punto. Si alguien tiene que estirar las piernas, que vuelva corriendo. Mira el martirio. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Cómo lo tenemos? Tienes una hora.